mañana con 26 minutos. Y es que miren, hoy les traigo una noticia, pero una buenísima noticia, porque ya no es necesario que te deshagas de tus jeans favoritos solo porque ya se ven desteñidos. Mejor devuélveles la vida con los sobrecitos de colorantes Putnam El Caballito, que ha renovado su imagen y aquí lo podemos ver. Es súper sencillo hacerlo y además baratísimo, solo disolviendo el contenido que necesites en agua caliente. Ahí vas colocando tus jeans favoritos, los pones ahí adentro, esperas, enjuagas y listo, así de fácil. Y lo mejor de todo es que los encuentras en cualquier farmacia en todo el país, así que reestrena tu ropa favorita, no solamente los jeans, sino que también puede ser las sábanas, las cortinas, las toallas, los manteles y muchas cosas más con los sobrecitos de colorantes Putnam El Caballito. Así que ahí tiene, mire, esta buenísima noticia. No botemos la ropa, sino que devolvámosles la vida. Con esto continuamos con más. Y se llegó el momento tan esperado para este lunes. Vamos con nuestra sección de migración, así que todas sus consultas hágalas desde ya a través de nuestro WhatsApp. Y por supuesto que se encuentra con nosotros Heriberto Rivera de Ayuda y Asesoría Migratoria. ¿Cómo está, Heriberto? Bienvenido a Hola. Muchas gracias, buenos días a ti también, Daniela. Y mira, es un placer de estar aquí contigo nuevamente para informarlo a usted que está pendiente de este segmento y tenemos un tema muy interesante. Así que vamos a hablar. Mire, vamos a tocar el tema acerca de la inelegibilidad migratoria, ¿verdad? Me estaba trabando, pero le dije, viene de inelegible, o sea, esas personas que prácticamente, o esos procesos que se vuelven inelegibles, Así ¿verdad? es. Entonces, hablemos un poco acerca de esto. Mira, el tema salió, o me lo pidieron relacionado al tema de la semana anterior, que estuvimos platicando también y salió a relucir con Ana las inelegibilidades migratorias. Una inelegibilidad o una persona que no es inelegible para un proceso migratorio es porque hizo algo que no debía. Por ejemplo, esas son razones por las cuales las inelegibilidades, razones por las cuales una persona no va a ser elegible para obtener su proceso migratorio de inmediato. Entonces, ahí es donde tiene que pensar, ¿qué inelegibilidad tengo yo para poder obtener ese proceso migratorio y qué voy a hacer para poder subsanar esa inelegibilidad y poder obtener mi visa de inmigrante o mi visa de no inmigrante para viajar a Estados Unidos? Y yo creo que esto es bien importante porque tal vez nosotros hacemos el proceso, gastamos dinero y si hubiéramos sabido desde el inicio que teníamos algún tipo de inelegibilidad, pues lo hubiéramos evitado. Hablemos acerca de las más comunes. Mira, las más comunes son la persona que entra indocumentado a Estados Unidos, quedarse ilegal o quedarse con visa. También tú entras con visa y te quedas pasado tu tiempo en Estados Unidos, ya entras a ilegalidad en Estados Unidos. Entonces, estar ilegal o indocumentado en Estados Unidos crea inelegibilidades. Ser deportado, entraste sin documentado, te dieron una deportación, en muchos casos te regresan a tu país de origen, en muchos casos te dan una orden de corte y no te presentas, también te evita una deportación. Entonces, ser deportado. Haber cometido un delito, delitos, por ejemplo, el fraude. El fraude es un delito, una inelegibilidad ya más permanente. Violencia doméstica te puede crear inelegibilidades, manejar bajo la influencia del alcohol, sin licencia dependiendo del estado donde te encuentres. Hay estados que manejar sin licencia es lo que se llama un misdemeanor, un crimen menor, pero hay estados que es una violación de tránsito. Entonces son diferentes. Ser traficante de personas es otra inelegibilidad bastante común. Entonces hay muchas inelegibilidades migratorias. Ok, perfecto. ¿Hay alguna de estas que sea permanente? Sí, claro. Mira, es importante comprender, y las personas que están escuchando sobre este tema, que no toda inelegibilidad migratoria te va a permitir un perdón migratorio. No porque te hayan peticionado quiere decir que vas a poder obtener, y tienes esa inelegibilidad, que vas a poder obtener ese perdón migratorio. Entonces hay que, en este aspecto de lo que son las inelegibilidades, es importante conocer la ley, porque puede ser que tú tengas una petición y tengas una inelegibilidad, dos personas diferentes, pero la categoría de migrante de esta persona le permita el perdón por la inelegibilidad que tiene, la
categoría de esta persona, no. Y es lo que uno tiene que comprender al hacer un proceso migratorio. Cuando llegan personas a mi oficina y me preguntan, mire, esto es lo que pasa, yo se lo digo, mire, no tienes derecho a un perdón migratorio por tanto tiempo o permanentemente. Entonces, esas inelegibilidades que tú dices permanentes, hay algunas de ellas que son, yo le llamo semipermanentes, Sí. que son por una cantidad específica de tiempo que no tienes derecho a un perdón. Vamos a poner ejemplo. Una persona que ingresa 2 veces indocumentado a Estados Unidos y es detectado, y pasaste en una de esas veces más de 1 año en Estados Unidos, te crea una inelegibilidad de 10 años sin poder someter un perdón migratorio. Así es. Esa es la ley migratoria, sección 212 A9C de la ley migratoria. En una persona que ingresa, es detenido, lo que están haciendo con muchos hoy que entran indocumentados, te dan una orden para presentarte a una corte de migración en muchos casos, no te presentas a esa corte, tienes una inelegibilidad de 5 años después que sales del país. Y ese tiempo se empieza a cumplir después que tú sales del país. O sea, si estuviste indocumentado 3 años y alguien te peticionó, indocumentado y entraste 2 veces, esos 10 años comienzan a contar después que regresas. Entonces son las inelegibilidades que tienes que permanecer cierto tiempo que no tienes derecho a un perdón. Ahora, si entraste indocumentado una sola vez y pasaste 5 años en Estados Unidos, tienes la inelegibilidad de estar indocumentado, pero porque solamente fue una vez, tienes derecho a un perdón migratorio. Okay. Entonces, hay que ver cada inelegibilidad y la categoría de residencia que va a recibir, o si tiene derecho o no de someter un perdón. O sea que la pregunta de cuándo yo puedo procesar un perdón en Estados Unidos va a depender según la situación en la que estoy, bueno, o lo que yo cometí, y 2, en la situación en la que yo estaba, Claro. si yo ya tenía visa, si yo era residente. Así es. Sí, todo depende. Todo va a depender si entrates indocumentado, si entrates con una visa o con algún tipo de permiso para permanecer en Estados Unidos, si vas a tener derecho a hacer ese perdón en Estados Unidos o tienes que regresar a tu país de origen para hacer el perdón y qué tipo de perdón. Ahora, es importante comprender también, para poder procesar un perdón en Estados Unidos a una persona que entró indocumentada y tiene derecho a ese perdón basado en su categoría migratoria, solamente se puede hacer en Estados Unidos si tienes la inelegibilidad de ilegalidad. Pasaste sola esa. Entraste indocumentado, te detectaron, no te detectaron, pero te permitieron ingresar y no tienes un proceso de deportación, se puede someter el perdón a migración. No quiere decir que va a ser aprobado, eso es migración el que determina si lo aprueba o no, que ya es otro, ya toma en cuenta lo que es el perdón migratorio en sí, cómo se va a someter, pero es la única persona que tiene derecho. Ahora, hay que ver la categoría. Solamente tienen derecho a perdón por ilegalidad cónyuges de residentes y los hijos cónyuges de residentes y ciudadanos y los hijos de residentes y ciudadanos. Esa es la diferencia. Ahora, un hijo que peticiona a un padre, el padre no tiene derecho a un perdón por ilegalidad, a menos que ese padre tenga un cónyuge que sea residente o tenga ellos un padre que sea residente o ciudadano. Ya. Entonces ahí ya es donde viene a buscar la ley migratoria, cómo lo puede hacer. Lo mismo entre hermanos. Entre hermanos, un hermano no transmite un perdón a hermano por ilegalidad. Ahora, si ese hermano tiene un padre que sea residente o ciudadano, entonces tú puedes procesar el perdón, no por la persona que te peticionó, sino por la persona que califica para darte ese perdón migratorio. Ok, perfecto. Ya ve que cada caso es diferente y es por Completamente. eso que es importantísimo tenernos que asesorar, pero ahora también hablemos del por qué es tan importante conocer la ley migratoria para poder preparar un perdón. ¿Qué se puede encontrar uno en el camino si no conoce bien la ley? Terminas cometiendo un montón de errores, primeramente, y a veces los que conocen la ley cometen esos errores adrede por sacar dinero. Ajá. Eso es muy importante. Mira, la ley migratoria, hemos hablado muchas veces aquí en el segmento, la ley migratoria es complicada y es larga, es difícil uno conocerla. Yo te puedo hablar de las inelegibilidades que son más comunes, las secciones de la ley que son más comunes que uso constantemente, pero hay secciones de la ley que uno tiene que también profundizar en ellas, investigar, a ver si esta persona va a ser elegible o no va a ser elegible. Ya cuando vienen los delitos, que una persona, la inelegibilidad de haber cometido un crimen grave o menor, entonces uno tiene que ya empezar a profundizar, a buscar información. Si esta persona estuvo preso por 4
o 5 más años, la razón por la cual estuvo preso, cuántos delitos ha cometido. Entonces ahí uno ya tiene que decirle a la persona, mira, yo tengo clientes que se lo digo directamente, tienes derecho a un perdón, pero va a ser bien difícil que te lo aprueben. Por los crímenes que tú cometiste, los delitos que cometiste, pesan mucho más que el sufrimiento extremo que pueda sufrir la persona que te está transmitiendo este perdón. Entonces, todo eso tiene uno que saberlo. Y la ley migratoria, hablamos antes de las diferentes categorías. Sí. Cada categoría de residencia, ¿cómo le voy a aplicar este proceso migratorio para perdón? Por ejemplo, un hijo puede transmitir perdón, un hijo a un padre. Si tu padre cometió un delito, tú puedes transmitir un perdón por un delito cometido, si califica a esa persona para perdón por el delito que cometió, pero no por haber estado ilegal o por una deportación. Entonces, ahí es donde viene la ley migratoria a relucir, que es importante conocerla y buscar la información para que esta inversión que va a hacer ese cliente, esa persona, salga. Ahora, yo le digo a todos mis clientes también, ningún proceso migratorio es garantizado. No porque yo someta un perdón a migración y tenga las bases para someterlo y pueda demostrar que es sufrimiento extremo, quiere decir que el oficial de migración lo va a aprobar, porque muchos no los aprueban. Eso es importante porque las personas que a veces se dicen, seguro que les sale el perdón, es una mentira y usted tiene que saberlo. También es importante que nos pudiera dar algunas recomendaciones, Heriberto, si hay alguna persona que ha cometido alguna inelegibilidad y está a punto de someter algún perdón, ¿qué consejo o qué recomendación se le podría dar antes de que cometa algún error o que vuelva todavía peor el caso? Yo recomiendo a muchas personas, especialmente aquí o en Estados Unidos, que busquen una segunda opinión o una tercera opinión. Hay muchos engaños en lo que se refiere al perdón y te voy a hablar de un caso reciente. Una persona estaba indocumentado en Estados Unidos, casado con una ciudadana americana, tristemente la esposa está muy enferma, tienen una hija que también padece de ciertos problemas. El abogado que le hizo el proceso de perdón le dijo, vas a regresar a El Salvador por 3 o 4 semanas, pero no le dijo el resto. Y la persona le había informado a él, yo tuve una deportación en ausencia y se le había informado a esta persona, pero le dijo, esto no te va a afectar en nada porque el perdón lo hemos hecho en Estados Unidos. Pero el único perdón que se podía hacer en Estados Unidos era por ilegalidad, pero no el de deportación, especialmente esa deportación en ausencia porque faltó una corte, le creaban 5 años de castigo. Llega aquí a la embajada americana, tiene su entrevista y le dice los cónsul, tienes un castigo de 5 años, tú no puedes regresar. ¿Y cuenta a partir de que él llegó a Estados Unidos, a El Salvador en febrero? Entonces esta persona lo engañó, le cobró miles de dólares y la persona no puede regresar a Estados Unidos con su familia. Es triste, tú tienes que darle la opción al cliente, mira, tienes esta inelegibilidad, si sometemos un proceso migratorio tienes que irte por 5 años. Yo se lo digo, regresar a tu país por 5 años, ¿estás dispuesto a hacerlo? O te quedas indocumentado en Estados Unidos. A nadie le estoy también instando a que se quede indocumentado. Yo le digo, esta es la situación. Tú eres el que vas a decidir lo que quieres hacer, esperar que salga una reforma migratoria que tal vez te proteja, o conseguirte un abogado que someta apele esa deportación a un juez de migración, y si un juez de migración cancela esa deportación, entonces tienes derecho al proceso. Ya lo he visto muchas veces, que someten a migración una solicitud de cancelación de deportación basado en la evidencia que tengas, en las razones por las cuales los jueces pueden cancelar esa deportación en ausencia y ya te permite hacer tu proceso migratorio. Entonces, pero mientras estás en Estados Unidos, ya fuera de Estados Unidos, tienes que pasar acá los 5 años. Entonces, recomendación es tener cuidado de cuando contratan a alguien que haga un proceso, buscar una segunda opinión o una tercera opinión para que esa inversión que usted va a hacer salga bien y pueda obtener su beneficio migratorio. Y hablando, Dani, disculpa que te interrumpa, las inelegibilidades migratorias aplican tanto para visas de no inmigrantes, que son las de turista u otro tipo de visa que tú no te vas permanente, y también aplican para personas que se van a emigrar a Estados Unidos permanentemente. Ahora, bajo un proceso de residencia hay muchos más beneficios para obtener un perdón que para una visa de turista o una visa de no inmigrante. Todo depende del caso y por eso es que no puede generalizar, como decir tal persona sí, tal persona no. Es importante que también si usted tiene alguna duda respecto a ese tema o cualquier tema de migración lo puede hacer a través de nuestro WhatsApp, porque al regresar vamos a estar contestando todas sus dudas. Así que si tiene algo en particular con este tema puede hacerlo, y si también es con respecto a otro, aproveche, porque aquí tenemos a Heriberto que sabe muchísimo y aparte lo puede asesorar. ¿Le parece, Heriberto, irnos a una pequeña pausa y luego regresamos con las preguntas?
Claro que sí. Bueno, con eso nosotros vamos con Mateo El Salvador. Ya venimos. Hoy El Salvador, tu revista matutina que te llevará mucha alegría. Hoy El Salvador, hoy El Salvador. Good morning, people. Continuamos con más en Hola El Salvador y este tema, inelegibilidad migratoria, que me trabo, fíjese, con ese tema. Ojalá que nunca me suceda ninguna de estas, pero si a usted le ha sucedido y quiere consultar acerca de ellas o quiere también que verifiquen su proceso, lo puede hacer a través del WhatsApp, porque ya tenemos con nosotros a Heriberto aquí de vuelta para poder hablar acerca de eso que es tan complejo, ¿verdad? Y ya tenemos aquí algunas consultas. Dice: ya voy para 12 años de haber llegado deportado. Venía con 10 años de castigo. ¿Qué me cuesta el perdón?, dice. ¿Y en cuánto tiempo para poder recibir una respuesta? Okay. Primeramente, si él fue deportado y la inelegibilidad que tenía era ilegalidad y deportación, ya no necesita un perdón migratorio, a menos que haya cometido algún delito o tenga alguna otra inelegibilidad. Pero por deportación e ilegalidad no necesita perdón migratorio. Ahora, él puede, depende si tiene alguien que lo peticione, hacer un proceso de petición, los que pueden peticionar, cónyuge, hijos, padres, hermanos. Pero si él quiere una visa de no inmigrante o una visa de turista, entonces perdón no va a necesitar, pero va a tener que mencionar en su proceso de visa que estuvo indocumentado en Estados Unidos, que fue deportado también, y ahí el cónsul, bajo su criterio, es el que va a determinar si esta persona llena los requisitos, si le emite esa visa o no. Y usualmente yo se lo digo a clientes cuando ya han violado la ley migratoria, que van a tener dificultad en que un cónsul le dé esa visa, porque el cónsul puede verlo más como un posible inmigrante, pero ahí va a ser el cónsul el que toma esa determinación. Yo le ayudo con el proceso, pero siempre le digo al cliente, piénsalo bien si quieres hacer la inversión, porque el cónsul puede tomar una decisión negativa por haber violado la ley migratoria. A pesar de que ya hayan pasado los años de castigo, como él dice, no es seguro que se lo No, vayan no es seguro. Yo he tenido clientes que han violado la ley migratoria, estuvieron indocumentados, fueron deportados y le han emitido la visa, se le han dado la visa. Y tengo clientes que no. Entonces yo, es mi deber decírselo, mira, esto es lo que sucede, esta es mi experiencia. Si quieres arriesgar y someter el proceso y hacer la inversión, con todo gusto te ayudamos. Pero va a depender del oficial consular. Aquí hay otra consultita, dice: buenos días, a mí me negaron la renovación de mi visa porque trabajé en Estados Unidos. No me quedé más del tiempo debido. ¿Qué proceso debo realizar para poder obtener mi visa nuevamente? El haber trabajado en Estados Unidos no es una violación a la ley migratoria, porque no te crea una inelegibilidad. Esta persona no necesita un perdón migratorio. Ahora, si le dice que le negaron la renovación de visa, entonces posiblemente... no sé cómo se enteró la embajada que había trabajado, tal vez le cancelaron la visa y fue a tratar de renovar la visa y no se la emitieron. Pero el haber trabajado, el cónsul, si le detectó, si está en el sistema, podría negar esa visa, porque no se puede trabajar en Estados Unidos con una visa de no inmigrante, de turista, perdón. Hay visas de no inmigrante que se puede trabajar, la de turista no. Entonces, como vuelvo a repetir, no es la violación a la ley migratoria, no hay inelegibilidad, pero el cónsul puede ver a la persona como un posible inmigrante. Ahora, habría que explicar en el formulario de visa la situación que le sucedió a esta persona, con la esperanza de que el cónsul pueda razonar, pero también lo mismo, puede llevar más las de perder que las de ganar. Perfecto, aquí hay otra consultita, dice: en el 2002 me dieron visa para Estados Unidos por 10 años. Solo viajé una vez, recién me jubilé. ¿Qué probabilidad hay de que me renueven la visa? Una persona jubilada quiere decir que ya es mayor de edad, usó la visa una sola vez, hizo buen uso de su visa. Ahí todo va a depender del cónsul, que también vea que el caso de él es positivo, pero el cónsul podía ver este caso positivo porque la persona es pensionada, ya es jubilado, pues tiene sus ingresos, puede tener su solvencia económica, y usualmente el cónsul mira más riesgo para dar una visa a los jóvenes, son los que más dificultad pueden tener. No quiere decir que a todas las personas mayores se la dan también, pero si él hizo buen uso de su visa, el que haya viajado una sola vez no hay ningún problema, y llena los requisitos de solvencia económica y arraigos, no debería tener problema el que el cónsul considere darle la visa al señor. Perfecto. O señora. O señora, ¿verdad? Aquí están hablando de un caso que sucedió cuando estábamos en pandemia. Dice:
Buenos días, yo estuve 11 meses en el 2020 por COVID. Entré con visa y regresé en el 2021. Necesito pedir perdón por haberme estado más tiempo. Dice, confirma, ¿verdad?, que se quedó más tiempo de los 6 meses por el COVID. Él o ella no pidió extensión por la misma razón, ¿verdad?, que regresó hasta 6 meses después. Sí. Dice que tiene visa vigente, ¿qué hace? Y si tendría algún problema si quiere regresar. Mira, ya he visto varios casos similares al de esta persona que estaban en Estados Unidos durante el COVID y no solicitaron una extensión. Era necesario solicitar la extensión. Inclusive personas que solicitaron la extensión y se regresaron sin dar sus huellas, sin ir a la cita de biométricos porque no se la habían enviado, le han cancelado sus visas también. Entonces, esta persona tiene una visa vigente. He visto casos de personas que se estuvieron más de 6 meses y han regresado a Estados Unidos y le cancelan la visa en el puerto de entrada. Solo lo va a saber si intenta viajar. Tengo la experiencia que varias personas han intentado entrar, le permiten ingresar, pero sí le cancelan la visa, pero le permiten el ingreso a Estados Unidos, lo que llaman, le dan un parol para ingresar por 30 días y las personas se regresen. Si intenta, al tratar de renovar la visa, por haberse quedado 6 meses, difícilmente, o 5 meses extra, el cónsul va a emitir esa visa también, porque hizo lo que llaman un visa overstay. No tiene inelegibilidad migratoria porque estuvo menos de 6 meses indocumentado. Ahí, si tú estás menos de 6 meses indocumentado en Estados Unidos, o que te quedaste ilegal por esos 5 meses, no necesitas un perdón. O sea, no tiene que pedir un perdón. Muchas personas le dirían, tienes que someter un perdón, pero no es cierto. No hay que someterlo. Entonces ahí todo va a depender del oficial consular que lo atienda cuando él decida someter ese proceso de visa. Pero si tiene la visa vigente ahorita, yo no le recomendaría que viajara, porque creo que estoy bastante seguro que la visa se la cancelaría en el puerto de entrada, pero es decisión de la persona si quiere viajar o no, porque tiene su visa vigente todavía. Ahí el oficial en el puerto de entrada va a determinar si le permite ingresar o no. Perfecto, aquí tenemos otras consultas. Dice, hola, salí ilegal en el 2010 y me agarró migración, me deportaron. Ahora un hermano lo ha peticionado, en el 2013, perdón, un hermano lo peticionó, él es ciudadano. ¿En cuánto tiempo me saldría la residencia y qué pasará con la deportación que tuve en el proceso de residencia? Mira, él tuvo deportación en 2010, ya pasaron 12 años, ya no existe inelegibilidad migratoria si él se regresó y no intentó ingresar otra vez. Ahora, el hermano lo peticionó en 2013, esa categoría están procesando ahorita, creo que febrero del 2007. Está bien retrasada, esa categoría que en un tiempo estuvo en 10, 11 años de espera, hoy está como en 15 años de espera. Cuando esta persona le toque su proceso de residencia, tal vez unos 6, 7 años, dependiendo cómo vayan moviendo estas categorías, no debería tener ningún problema en obtener su visa de inmigrante si no vuelve a violar la ley migratoria. Entonces, si él permanece en El Salvador, ya a la hora de ir a la embajada, va a haber pasado 10 años y él va a tener que demostrarle a la sección consular que lleva todo ese tiempo viviendo en El Salvador. Ya pasaron 10 años de su deportación, que vivía ese tiempo aquí y no debería tener problema en obtener su visa de inmigrante. Perfecto. Aquí dice, hola, buenos días, una consulta para visa de encomienda, ¿qué requisitos se necesitan y pasos para poderla obtener? No hay una visa de encomiendas. Muchos creen que sí hay una visa de encomienda. Las personas que llevan encomienda a Estados Unidos tienen una visa usualmente categoría B1 o B2. B1, que es la visa más común que emite la embajada, B1 pleca B2, B1 significa negocios, B2 significa turismo o placer. Entonces las personas que llevan encomiendas son personas que tienen ese tipo de visa. No hay un permiso, muchos creen que hay un permiso de inmigración para llevar encomiendas, no es cierto. Hay una asociación de encomenderos aquí en El Salvador que le dan un carnet y así por el estilo, pero cuando las personas viajan con encomiendas, yo les digo tener mucho cuidado si sacan la visa y la utilizan para encomiendas, porque hay muchos engaños, muchos se han visto afectados del tipo de productos que a veces llevan y no lo saben, entonces tener mucho cuidado. Pero hay que reportarle cuando ingresa con lo que lleve, con los encargos que lleva, hay que reportarle a Migración lo que lleva y muchas veces terminan tirando algunas de las cosas que lleva porque no son autorizadas. Y el que lleva encomiendas tiene que tener mucho cuidado. Sí. Arriesgan su visa demasiado para mí. Es cierto, es. Pero no, para que quede claro, no existe una visa de encomienda, así es. Ok, perfecto. Aquí dice, buenos días, quisiera saber si mi hermano, que es ciudadano americano, me puede pedir. Claro, un hermano ciudadano puede peticionar a su hermano.
Es una categoría F4 que en la actualidad está tardando aproximadamente 15 años para obtener ese beneficio migratorio, pero sí lo puede hacer y ese proceso incluye la familia, cónyuge e hijos. A los hijos, dependiendo al final del proceso, podrían calificar o no, dependiendo de la edad que tengan, si son mayores de 21 años o no. Cuando son mayores de 21 años hay un beneficio migratorio para algunos, no para todos. No porque peticionen y un joven lo peticione menor de edad, que caiga en esa petición, quiere decir que le va a salir la residencia, porque muchos se quedan fuera al Claro, final. y como son tantos años también Así que es. tienen que pasar, pues uno no lo sabe, pero que Así lo es. puede hacer realmente sí. Sí, Muchísimas gracias, Heriberto, por haber estado con nosotros durante esta mañana y nos gustaría que pudiera proporcionar los contactos porque yo sé que muchas dudas han quedado y lo mejor es. que usted puede hacer siempre va a ser asesorarse. Bueno, invito a las personas que nos llamen 2298-9685, en pantalla se encuentran los teléfonos 2298-9686, 2298-9330. Nos puede escribir mensaje vía WhatsApp al 7920-0963. En las redes sociales estamos ya en TikTok, en Instagram, en Facebook, en todo. En todo, en TikTok, ya lo estamos voy en a todo, buscar. estamos tratando de promover la oficina. Ya llevamos casi 17 años con nuestra oficina dando ese servicio. Y agradezco mucho a las personas que nos apoyan, a las personas que le hemos hecho su proceso, miles de visas procesadas y aprobadas, procesos migratorios permanentes. Así que le agradezco mucho a las personas que siguen apoyándonos también. Y quiero que se comuniquen con nosotros. Nos pueden visitar en Plaza Suiza, en San Salvador, local LB25, y nuestro correo electrónico ayudamigratoria@gmail.com. Escríbanos y con todo gusto le vamos a ayudar con su proceso migratorio. Gracias, Heriberto. Y le recordamos, ¿verdad? Asesorarse es lo mejor que usted puede hacer, no crea en engaños o por la prisa, ¿verdad? Así es. Vaya a cometer algo que tal vez le puede seguir afectando en su proceso. Así que mejor contáctese con la asesoría y ellos van a llevarle su proceso de una manera excelente. Con eso nosotros vamos a continuar con más de Hoy El Salvador.